Doy la bienvenida en este instante a Mario Cubi, él es viceministro de Gobernabilidad, con quien vamos a dialogar sobre este juicio político y sobre otros temas de la coyuntura nacional. Gracias por su presencia, señor viceministro. Le saluda César García. Buenas tardes. Buenas tardes, César. Qué gusto saludarte, gusto acompañar y saludo a todos los que ven el programa. Muy bien, primero confirmar, ¿ustedes ya receptaron o no este trámite de juicio político como establecían los tiempos? Perdóname, ¿me repites? No escuché la última parte. Le preguntaba si ustedes nos podrían confirmar si la presidencia recibió o no la solicitud de juicio político para comenzar con el calendario previsto. Sí, es decir, ya el día de ayer la Comisión de Fiscalización en la Asamblea, que es la que le corresponde este tema, abocó conocimiento y como tal pues ha iniciado formalmente el plazo del juicio político. En todo ello, pues en virtud de la decisión del presidente de la República y como corresponde en democracia, se iniciará con la debida defensa, tanto con hechos, con la verdad, que es nuestra principal herramienta, y con todos los elementos jurídicos que correspondan, además de las comparecencias de los diferentes actores que son relevantes para la investigación específica. Y esto es importante, y fíjese, no lo decimos nosotros, lo ha dicho el presidente de la Comisión de Fiscalización, que es un asambleísta independiente, entender que en la dinámica de un juicio político, como lo establece la Constitución ecuatoriana, lo que vamos a discutir es puntualmente el cargo por un presunto peculado ante un contrato con la empresa Flopec, firmado en el año 2018, cuando el presidente ni siquiera era aún mandatario, que es lo que la Corte Constitucional, en un fallo bastante controversial, pero a pesar de no estar de acuerdo, en una democracia respetamos la separación de poderes y, por lo tanto, es el que ha pasado a la Asamblea. Y lo digo porque parece que hay algunos sectores de la sociedad que confunden un proceso formal y especial de juicio político que ha sido ya establecido con claridad en cuanto a sus parámetros y el espacio que ha pasado a juicio político por la Corte Constitucional como máximo organismo de justicia constitucional del Ecuador, con una especie de circo o de gran oportunidad para unos cuantos politiqueros para hacer críticas de todo tipo al presidente de la Es decir, República. viceministro, de lo que van a hablar es sobre un posible cometimiento de peculado sobre una empresa en específico que es Flopec, en la cual se suscribió, como usted menciona, un documento, un contrato en el 2018 para transportación de crudo. Pero ese no es el hecho por el cual se admite este trámite, sino por los hechos que presentaron los asambleístas, que serían que el presidente de la República conoció al respecto de la ampliación o ratificación de este contrato y que continuó a pesar de ser perjudicial para el Estado. Sobre eso quisiera que usted nos diga, ¿efectivamente el presidente conoció o no al respecto de lo que contemplaba este contrato y si cuando el gerente de Flopec presentó un informe al respecto de esta situación fue despedido? Bien, dos elementos importantes de aclarar. Primero, no es sobre todo lo que digan o proponen los asambleístas, es sobre lo que establecieron en la solicitud formal de juicio político y que la Corte evaluó, y esto es importante que la ciudadanía lo conozca, como una injerencia fáctica mínimamente verosímil. Es decir, la Corte no ha dicho que el presidente es culpable ni lo más mínimo. Ha dicho que hay unas conjeturas de hechos que los asambleístas implantaron en la solicitud que les parecen mínimamente verosímiles y que por lo tanto pasan a que la Asamblea las evalúe. Para comenzar, es solo sobre dos elementos además que constan en el fallo de la Corte. El primero, un audio del medio de comunicación La Posta, en el cual se escucha a dos personas, ninguna del presidente de la República, hablar sobre un tema, y luego esta información que supuestamente el almirante Estupiñán informa. Sobre eso vamos a hacer dos puntos claros. El primero es sobre un contrato que se firma en 2018, que se genera una adenda en el 2020, sobre el cual se establece un examen especial de Contraloría. Ese examen especial de Contraloría es publicado el 11 de mayo del 2022. En ese informe no se establece responsabilidad penal, no se establece ningún tipo de orden de terminación del contrato,
Ni siquiera se establece la solicitud de suspensión del contrato. Lo único que dice el examen especial de Contraloría es un grupo de recomendaciones técnicas y financieras para mejorar las condiciones del contrato, porque aquí es importante dejar a un lado la politiquería de algunos asambleístas con intereses particulares y entender lo que significa el derecho. ¿Qué hace el almirante Estupiñán en un error garrafal llevado, al parecer, por un desconocimiento del derecho internacional? Él llega, considera que hay mejores condiciones para este contrato y ordena la terminación unilateral. Eso hubiera provocado un arbitraje internacional multimillonario en contra del Estado ecuatoriano, porque es un contrato con cláusulas internacionales de arbitraje, los cuales el Ecuador ha perdido varias por la irresponsabilidad de un montón de funcionarios. Okay. Por lo tanto, el almirante Estupiñán es en ese momento llamado la atención, se inicia un procedimiento y él mismo, ojo, que esto no dicen los asambleístas y se va a presentar como parte de las pruebas, el propio almirante Estupiñán, estando en el cargo, solicita la cancelación de la terminación unilateral que él mismo ordena, pero se da cuenta de la metida de pata que había realizado. Entonces, bien, viceministro. No, espérame porque hay un dato muy importante acá. Luego de eso, 3 datos. Primero, en el año 2020 Flopec pierde plata. En el año 2021, primer año donde a mitad de año el presidente Lasso asume el control del país y empieza a hacer reformas en este sentido, Flopec logra una utilidad de 13 millones de dólares. En el año 2020, donde supuestamente hay una afectación al Estado y en el que Flopec implementa ajustes al contrato en cumplimiento a las recomendaciones de Contraloría, se está cerrando con más de 180 millones de dólares de utilidades para el Estado ecuatoriano. Entonces, algunos de estos asambleístas, que no sé dónde hicieron, ni hablar ni la Escuela de Derecho, sino hasta la de Matemáticas, que nos explique cuál es la afectación al Estado ecuatoriano cuando bajo el presidente Lasso se han multiplicado más de 10 veces las utilidades de Flopec. Bien, viceministro, avancemos. De ahí ya tiene la audiencia un panorama de cómo más o menos va a ir la defensa del presidente. Esto lo vamos a ver en las pruebas de cargo y de descargo, pero quiero avanzar solamente con la parte política y también los entretelones. Siempre se habla, y ya lo hemos escuchado a través de un desmentido y una publicación del Partido Social Cristiano, de que hay rumores de un hombre del maletín, de una persona que pudiese estar comprando votos. ¿Qué dice el gobierno al respecto de este rumor? A ver, disculpa que justo entraron con una documentación. Ya. A ver, al respecto de eso hay que entender con claridad que, por supuesto, de aquellos que se han ido inventando cargos sobre un tema que, ojo, además de importante entender que se está acusando al presidente, no se lo está acusando, por si acaso, de quizás no haber hecho una reforma, que se hizo, de quizás no haber prestado atención a recomendaciones de Contraloría, que se hizo, no. Se lo está acusando de peculado. ¿Qué significa peculado? El uso y abuso de fondos públicos para beneficio propio. En ninguna parte, ni de la solicitud, ni de la sentencia de la Corte Constitucional hay una sola prueba que indique una disposición directa, un acto propio en materia penal del presidente de la República, y tampoco hay una sola prueba que indique que él se ha beneficiado financiera o económicamente de esto. O sea, no hay ni pies ni cabeza. Al respecto de eso, por supuesto que los asambleístas que están desesperados por volver al poder van a inventarse cualquier cosa. Normalmente cada ladrón juzga por su condición de lo que supuestamente se está haciendo. En este momento, lo que el gobierno nacional se concentra, de hecho los documentos que me traen ahora son justamente en la defensa técnica y jurídica, que tal como sucedió con la Corte Constitucional, realizamos respetuosos de la separación de poderes. Si usted se da cuenta, los asambleístas ejercieron incluso con sus líderes políticos en redes sociales ataques directos a varios de los jueces de la Corte Constitucional, otros fueron a hacer marchas contra la Corte, afuera de la Corte, algunas incluso con indicios de violencia. Nosotros lo que estamos haciendo es preparar la defensa jurídica y por supuesto política, porque en la Asamblea Nacional también hay una votación política con las herramientas legales pertinentes. Ahora, viceministro, antes de ir al tema del porte de armas, el antecedente de lo que ocurrió justamente antes de este decreto, el asesinato de Rubén Cherres, me parece también importante decirle a la audiencia por qué razón el presidente no mencionó nada al respecto. Usted dirá, no le compete, la policía debe hacer su trabajo, la fiscalía también, pero se trata de uno de los mencionados en este presunto caso de corrupción en las empresas públicas y un operador que tendría vínculos con la mafia albanesa, el que ha sido asesinado y que nadie reclama su cadáver. Aunque nadie le haya preguntado, yo le consulto por intermedio suyo por qué el gobierno no habla de este crimen que sin duda alguna preocupa al país.
Bueno, porque le corresponde, y yo sé que hay quizás algunos que están acostumbrados a lo que fue un gobierno que se metía en todo, pero en este escenario la investigación le corresponde a la Fiscalía General del Estado. Cualquier declaración respecto del gobierno nacional podría entrampar esa investigación. Como usted se dará cuenta, ni siquiera hay quien reclame el cadáver. A nosotros lo que nos corresponde, en respeto a la separación de poderes, es esperar la confirmación y el proceso de fiscalía que ojalá encuentre los culpables como corresponde en un Estado de Derecho, los cuales sean llevados ante la justicia y reciban la pena que les corresponde. Ok, vamos al tema de porte de armas. La ola de violencia la semana pasada quizás terminó derramando la copa de la situación que se vive en el país. ¿Justificaba cuáles son las herramientas y criterios que ustedes tomaron en cuenta para adoptar una medida de tan envergadura, sabiendo que en otros países los resultados no han sido nada positivos cuando la gente va con armas y la sociedad civil se prepara para pelear esa guerra? Mira, dos cosas importantes al respecto. Primero, hay que eliminar esta mitificación que se ha creado a través de grupos de oposición política, algo irresponsable respecto a que el porte o tenencia de armas es, por un lado, un elemento nuevo y por otro, que es una especie de reemplazo de la responsabilidad estatal, ¿sí? Sobre lo primero, en el Estado ecuatoriano, a lo largo de toda nuestra historia republicana, ha estado autorizada la tenencia de armas, que ha habido diferentes requisitos, pero jamás se ha prohibido. Nunca hemos tenido en el Ecuador una prohibición a nivel constitucional ni legal de tenencia civil de armas. Lo que hay es una regulación al respecto. Y respecto del porte, recién en el 2011, con el gobierno del socialismo del siglo XXI, con la misma línea que desde la época de la Unión Soviética se instauró, de prohibir el porte de armas de ciudadanos, ¿no? Que el Estado tenga únicamente ese monopolio, eliminando sobre los ciudadanos el derecho a la legítima defensa. Lo que hay hoy es una actualización, por eso se hace vía decreto, no vía ley, de lo que la ley y la Constitución ya permiten. Y se establecen con caracteres técnicos 7 diferentes requisitos, que es importante que la ciudadanía entienda. Esto no es libre porte como unos cuantos irresponsables quieren hacer notar. Y ahí está sobre todo la diferencia en el análisis cuantitativo y cualitativo de fondo. El país al que mucha gente se refiere es Estados Unidos, que con mucho respeto por nuestros vecinos del norte, ¿verdad? En Estados Unidos, en muchos estados, sí existe el libre porte de armas, incluso sin regulación del tipo de arma. Uno puede ir y comprar una ametralladora de guerra en una tienda, presentando la cédula. Eso no existe ni va a existir en el Ecuador. Eso efectivamente en los números de Estados Unidos ha provocado, junto con otros elementos, problemas. Pero le pongo ejemplos de otros países, quizás uno de ellos Suiza, donde existen más armas que seres humanos, pero como hay una regulación identificada con claridad, de hecho ha provocado índices Pero de que no hay bastante tantos crímenes en Suiza como los hay acá en el Ecuador, ¿no? Vamos a hacer esa comparación de fondo. Primero, en materia de porte y tenencia de armas, tenemos 7 requisitos. Primero, al menos 25 años de edad. Segundo, no tener antecedentes penales. Tercero, no tener antecedentes de violencia intrafamiliar, que ojo, lo tercero no requiere de una sentencia ejecutoriada. Existe una base de datos donde hay las denuncias de violencia contra la mujer, contra niños y miembros del núcleo familiar. Tampoco puede tener armas quien haya cometido un tipo de violencia en ese sentido. Se requiere un examen psicológico emitido por el Ministerio de Salud Pública. Se requiere el aprobar un examen en materia de uso y manejo de armas con el Ministerio de Defensa. Se requiere además pasar las pruebas en materia de consumo de sustancias estupefacientes y psicotrópicas y finalmente el proceso con el comando conjunto. Es decir, hay varias entidades y varios pasos que seguir que finalmente terminan con algo que es clave y es el registro de tus huellas dactilares y el registro del arma al cual se le va a dar tenencia o porte con vinculación a la persona, lo que significa que quien saque ese permiso sabe perfectamente que si algún día se utiliza esa arma, va a ser responsable por ese uso y hay control. Los delincuentes no van a sacar armas con permiso, los delincuentes ya las tienen. Y en las calles de Guayaquil hemos visto delincuentes con armas automáticas, fusiles y granadas que no jamás pasaron por un permiso o un registro de armas. Lo que esto provoca es simplemente entregar, que ojo, constitucional y legalmente ya tenían, pero por un reglamento torcido, ni siquiera con todos los debidos permisos se permitía,
es que los ciudadanos puedan ejercer su derecho a la legítima defensa, que no reemplaza bajo ningún concepto el manejo del orden público por parte del gobierno, y por eso en el propio decreto se establecieron dos elementos. Primero, el estado de excepción en las provincias del Guayas, de Los Ríos y de Santa Elena para combatir directamente al narcotráfico y al crimen organizado. Gracias, viceministro. Y en este mes de abril tenemos 8.500 nuevos policías que salen a patrullar las calles del Ecuador, junto con 130 vehículos repotenciados en Guayas, lo cual demuestra la acción del gobierno contra la delincuencia, que no tiene nada que ver con el reconocer y devolverle a los ciudadanos su derecho a defender a su familia, sus bienes y su vida. Gracias por sus argumentos, señor viceministro de Gobernabilidad, hablando de varios temas en este corto tiempo, pero muy importantes para el análisis de la región y de nuestro país. Buenas tardes. Gracias, igualmente un gusto siempre.